y caballeros, continuamos aquí en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Y como mencionamos hace un ratito en este Top of the Hour, vamos a trabajar, continuando el tema de la semana pasada aquí en Wow, qué interesante la Biblia, acerca de esto de la inmigración, de todos los migrantes, que esto está en boca de todos y esto siguen saliendo noticias y siguen saliendo cosas, pero de un punto bíblico, donde la Biblia habla acerca de esto, qué dice acerca de esto. La semana pasada estuvo bien interesante y me encontré, que se me olvidó decirte antes de comenzar, con una pregunta de algo de lo que mencionaste. Es que la Biblia establecía, ¿verdad?, que tratemos bien a todos los inmigrantes, los extranjeros y todo eso, que luego fue cambiando con las leyes, que fue lo que estuvimos hablando, con las implementaciones de que vamos a regular esto un poquito porque hay 2 o 3 que están haciendo cositas que no deben ser. En todo eso, con la gracia, ¿eso cambió? Bueno, con la gracia no cambia. Dios es inmutable. Exacto. Dios es inmutable, no cambia. Pero para contestar esa. Hay gracia en el Antiguo Testamento, aunque parezca increíble. Sí, sí, porque Dios derramó su misericordia en un momento. Eso es gracia. Y la ley era dirigida a que el hombre se encaminara a Dios. Pero después el hombre, pues ya tú sabes. Pero el asunto es que el pueblo de Israel en un momento dado, pues entonces en la revelación que Dios les dio se volvieron tan exclusivos en un momento dado que sacaron para afuera a todo el mundo. Y por eso es que leímos lo de Pedro, ¿verdad? Que decía, cuán abominable, ustedes saben que es que esté uno con un extranjero, que entra a casa de un extranjero. Y recuerden, los romanos estaban allí, eran extranjeros, pero eran el poder dominante en ese momento. Así que Pedro está como, ¿verdad?, reflejando la idea de la época, que Dios le tiene que trabajar eso, que tú lo ves en el libro de los Hechos, lo tiene que disuadir, de que había algo más grande que estar separando a la gente, era unirlos por el Evangelio. Muy bien. Y por ahí sigue la cosa. Esto es bien complejo. Ahora, vamos a entrar en el día de hoy en unas cositas. Déjame ver cómo manejamos esto. Creo que tiene tercera parte, si vamos al paso que vamos. Estábamos hablando de que en el tiempo actual a las personas que inmigran, pues se les ha cambiado como el nombre, vamos a decirlo así, ¿sabes? Los medios de comunicación, para tratar de crear unas realidades sobre el terreno que realmente no existen, le han cambiado a los vocablos a algunos tipos de personas. Okay. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Se habla de inmigrante, está muy bien, pero en un momento se hablaba de inmigrante ilegal. Correcto, ¿Ves? correcto. Pero ahora se llama inmigrante irregular, que sí, no es lo mismo, correcto. Tú vas a la prensa y en algunos sitios ponen inmigrante irregular o migrante. Ya, no migrante, él migra. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque hay un principio que muchas personas están esbozando en algunos estamentos de que toda persona humana es legal. Ningún humano es ilegal. Ok. ¿Tiene lógica? Sí, tiene cierto sentido, pero esto le están postulando grupos de personas que promueven la inmigración a todos los niveles. ¿Por qué? Porque sin reglas. Sin discriminar, correcto. Okay. Es una política de fronteras abiertas, de que todo el mundo puede entrar, de que todo el mundo tiene derecho a ir para aquí y para allá. De hecho, en algunos lugares del mundo eso sí es posible a base de los acuerdos que se han firmado. La Unión Europea es uno de los casos más típicos de eso. Una vez tú eres ciudadano de la Comunidad Europea, tú puedes moverte a través de toda la Comunidad Europea con el pasaporte europeo sin pasar ningún problema. Es como estar en Estados Unidos, los 50 estados, los 48 contiguos y los 2 que están en el otro lado. Muy bien. Ahora, esto, mucha gente dice, no, pero es que la gente que está en África puede treparse en un bote y arrancar y llegar a Europa, y no hay problema con eso. Pero eso sí, tiene problemas por diferentes causas o motivos. Ahora, hay personas que han entrado de grupos musulmanes y han ido llenando espacios en diversos países en Europa. Por ejemplo, cuando tú vas a Italia, España, que son los países que están en la órbita del Mediterráneo, ellos tienen un problema con la inmigración, porque todas estas personas van entrando y van llegando y van ocupando espacio, ¿verdad?, dentro de los territorios donde van entrando. Sí, y en eso el Estado tiene que proteger a su gente. Y el Estado está llamado, pues, a cuidar de su gente, como tú acabas de decir. Pero las políticas globalistas lo que buscan es desmontar el Estado nacional como se conoce. El Estado nacional como se conoce viene después del siglo XVII, por la paz de Westfalia. Eso es una clase de historia que es aparte. Pero desde el siglo XVII la idea del Estado nacional
se fundó y tenemos naciones que son estados propiamente hablando. De los países que conocemos, Portugal, Inglaterra, los propios Estados Unidos, todos son estados nacionales. Okay. Pero hay gente que está buscando el globalismo, que no es lo mismo que la globalización. Exacto. Porque una cosa es que yo pueda comprar un aguacate hecho en Vietnam, cosechado en Vietnam, eso es globalización. Yo puedo comprar un producto de otro lado. El globalismo, correcto, pero el globalismo es una idea. Y esa idea lo que quiere es desmontar todo para tener un solo gobierno. Sí, que todas las naciones se rijan iguales. Se rijan iguales bajo un palio de una institución con uno o unos líderes. Eso tú lo vas a ver en el foro de Davos, que en estos días terminó. El foro de Davos, ahí se reúnen todas las personas más pudientes, inteligentes y élite del mundo para pensar cómo el mundo va a ser este año. En otras palabras, ellos van a decidir por encima de los gobiernos que están instituidos. Wow. ¿Ok? Ese Klaus Schwab. Eso es como la ONU. Sí, la ONU fue una idea para terminar las guerras. Pero ¿qué ocurre? Pero se ha agarrado la sábana y la ha estirado a todo el quehacer humano. Todo este revolú que tenemos ahora viene de la Agenda 2030. Correcto, etc. Ahí va la cosa. Ahora, los medios usan, como dije, las descripciones últimas que te dije, inmigrante irregular o migrante, para eliminar cualquier término negativo, ¿verdad? Ahora, yo tengo aquí unas cosas que quisiera decir, pero quizás las brinque ahora de momento, porque quiero llegar a otro punto en particular. Las razones para migrar. Las razones para migrar, legal o ilegalmente. Vamos a ver un caso en la Biblia de una migración. Está en el libro de Ruth. Está en el capítulo 1. Y de los versículos del 1 hasta 7. El número 7. Vamos por ahí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Muy bien, entonces aquí tenemos un caso de migración. ¿Qué ocurre? Que en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra de Israel. Hubo hambre, había escasez. Y entonces Elimelec, con sus hijos, con su esposa, se fueron ¿a dónde? Se fueron a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque allí había comida. Alimento. Había alimento. Y entonces la Biblia habla, como acaba de leer Manuel, lo que fue ocurriendo en ese tiempo que estuvieron allí. Con la desgracia de que mueren Malón, Kelión y Elimelec. Que de hecho, como dice ahí la Biblia, los muchachos se habían casado con 2 mujeres, con Orfa y con Ruth, ¿verdad? Respectivamente. Entonces, ella oyó, Noemí, que Dios había visitado a la tierra de Israel, ¿verdad? Para darle pan de vuelta. ¿Y qué decidió Noemí? Ya que no tenía marido y sus hijos habían muerto. Pues mira, me voy a regresar para mi tierra porque al menos allí hay pan. Yo no tengo más familia excepto mis nueras. Entonces tú te das cuenta de que la razón para inmigrar fue la necesidad por causa del hambre. Correcto, aquí no hay que comer, allí hay que comer. Pues vamos a movernos donde pues, podamos alimentarnos. Y cuando las circunstancias cambiaron por razón de viudez, pues entonces dijo, yo me voy a donde está mi gente, hay alimento y me voy a sentir más cómodo. Así que
Hay una migración que va hacia un lado y hay una que puede regresar. Hay mucha gente que va a un país, está un tiempo y regresa de vuelta. No es la intención del individuo quedarse para siempre allí, sino cuando mejore las condiciones, regresar a su país. Hay personas que buscan mejorar esos horizontes. Hay personas que son perseguidas por razones políticas. Sí. Esos son los famosos asilados políticos. Sí. Y también son perseguidos por razones religiosas. Y esas personas tratan de salir de allí, ¿para qué? Para poder protegerse. En la historia hay una migración que es súper famosa, que empezó en un barquito que se llama el Mayflower, sí. Donde los británicos que estaban en Inglaterra siendo perseguidos por la iglesia de Inglaterra, que era la iglesia del Estado, dijeron ellos, yo no quiero tener esto sobre mí. Se montaron en el barquito, llegaron al otro lado del charco, como dicen ellos, the pond, y llegaron a Estados Unidos, lo que es Norteamérica, y ahí comenzó más o menos la historia de los Estados Unidos, por decirlo así. Ese fue el embrión del asunto. Muy bien. Así que fue el producto de una migración. Estados Unidos ha sido un país que ha recibido durante mucho tiempo personas de diferentes lugares. Por eso es que tú ves americanos italianos, Italian American, Irish, todo. Hay de todo. ¿Vas viendo? Porque es lo que llaman un melting pot. Es una mezcla de mucha gente, pero de ahí sale pues el norteamericano, el estadounidense, como lo conocemos. Pero ellos reconocen, ¿verdad?, su raigambre. Vas viendo, está el barrio chino, correcto, está el barrio italiano. Tú vas a Estados Unidos, a algunas ciudades, y vas a ver eso. Sí, está como que segmentada por las personas que pues vienen de ese lugar. Pero tienen una característica. Aunque están juntos como comunidad, se han asimilado culturalmente a la sociedad en la que están viviendo. Son personas, entes productivos, trabajan, y en la segunda y tercera generación ya se va borrando alguna cosa, se queda la raíz. Claro. Pero entonces se vuelven del país específicamente hablando. Sí, por ejemplo, un caso en punto es los cubanos. Los cubanos ya están en la tercera generación, si lo puedes ver así. Desde que muchos huyeron de Cuba, la primera generación pensó que un día regresaría. Y por eso que tú ves la Florida, el sur de la Florida, Miami y todo esto, ¿verdad? Pues lleno siempre fue su intención, realmente. Pues su intención regresar. Al no haber un cambio, pues siguen, ¿verdad?, reproduciéndose y viviendo. Ya estamos en la tercera generación, que son personas que están desconectadas, si lo quiere ver de la manera. Mamá, abuelito, sí, eran de Cuba, pero yo nací aquí, esto es lo mío. Esto es lo mío. ¿Estás viendo? Así que las migraciones se supone que causen asimilación pasando las generaciones. Okay. Ahora, hay personas que buscan cambiar su nivel de vida, como dije anteriormente. Y aquí voy a dar un caso rápidamente. Muchas personas, esto es una clase de inmigración, otra cosa. Nos parece un poco interesante la Biblia, ¿para qué vamos? ¿Pero es que la Biblia habla de esto? En la Biblia habla de esto. Lo que pasa es que en aquel tiempo no habían visas, señores. Claro. En aquel tiempo no había una frontera que había un ponche. Tum, pum, pum, y para poder entender lo que dice la Biblia hay que explicar esto. Hay que explicar todas estas cosas. Las fronteras antes, por decirlo así, eran como abiertas. ¿Sí? Tú sabías que cruzando el río era otra cosa. Exacto. De hecho, por lo regular lo que dividía eran las corrientes de agua. Eran los ríos, correcto. De aquí hasta allí o los accidentes geográficos también. Correcto. Las cordilleras, de aquí cruza al otro lado, los Pirineos en España. Entre España y Francia. Es una frontera divide. Natural. En Chile son los Andes con Argentina. Y por ahí sigue la historia. ¿Entiendes? Que esos son los fenómenos que delimitaban fronteras. En el Estado moderno se delimitaron fronteras, pues, por los acuerdos internacionales o entre los estados en aquel momento dado. Ahora, hay personas que en el aspecto de los Estados Unidos, y es el sistema bajo el que estamos nosotros, que entran con una visa de turismo o de negocios, que se llama B1, B2. Okay. Esa visa tú tienes una cantidad de tiempo dependiendo del país que haya hecho el acuerdo de Estados Unidos. 30, 60 días, 90 días. Eso se autoriza en el puerto de entrada. ¿Qué ocurre? La persona tiene ese tiempo, pero si la persona se pasa del tiempo, de 30, agarró 31, 32 o los que fueran, esa persona está en lo que se llama overstay. Esa persona se pasó del tiempo y tiene dos opciones. Salida voluntaria, que quiere decir, mira, me pasé, perdón. Me voy. Mala mía, se me olvidó. Mala mía, lo que sea. O quedarte aquí y arriesgarte a que tengas sanciones por el gobierno, que lo que hacen, te agarran y te multan en el primer avión y te devuelven a tu casa. Eso me recuerda a un caso. Yo trabajé en el gobierno en el área de pasaportes, lo voy a decir así para que usted sepa de dónde viene el background de que yo conozco esto. Exacto. O sea, sí, que trabajaste muchos años. Que trabajé años en esto. Una vez me trajeron un caso de una señora con una niña.
Esta mujer había venido de Colombia, caminando todo ese trayecto hasta Estados Unidos. Wow. Lo que ha hecho mucha gente, Sí, que han sí. caminado por ahí hasta llegar allá. Cuando llegó allá, fue arrestada, porque entró ilegalmente al país, sin visa, vamos a decir que brincó la verja, como usted le quiera llamar, Ujú. cruzó. Ujú. El asunto, que de hecho, en un tiempo era un alambre de púa. ¿Sabes? Sí, Una cosita, no- brincaba por ahí, y entraba. Claro, no es lo que hay hoy. Ah, correcto. Ahora, esa persona huyó esta persona. En Colorado creo que fue el asunto, la habían arrestado porque, ¿sabes? Entró, la arrestaron, huyó y otra vez como que se la arregló también para huir, salir. para salir. Llega a Massachusetts, se casa con un puertorriqueño. Mm. El puertorriqueño no sabe cuál es la situación, pues se enamoró de la muchacha y no hay problema. Tuvo una bebé. Y entonces cuando van a sacar unos papeles de algo, ¿verdad?, legal que tenía que hacer, salió el warrant. Salió, Wow. se busca, esta persona se está buscando porque violó la ley de inmigración. Y Wow. hay que sacarla del país. ¿Qué pasa? Que esa persona había bajó a Puerto Rico con el esposo. ¿Ok? Con el marido, con la Ujú, bebé. ujú. Entonces, lo que hicieron fue, lo trajeron a mi persona para que yo le procesara el pasaporte a la niña porque la niña era ciudadana. Sí, porque había Porque al nacido allí. nacer en el territorio es ciudadana. Que ese es otro tema que ahora mismo se está trabajando. Sí, que ahora quieren cambiar eso Que también. quieren cambiar eso también. Entonces, ¿qué pasó? Que la mamá no se podía ir sola y dejar la nena. La nena estaba en etapa de crianza. Así que, ¿qué se hizo? Pues se le hizo el pasaporte a la niña. El país de origen le hizo un pasaporte a ella particularmente y las enviaron de vuelta al país de origen de la mamá. Y entonces, después de un término de años, podía cualificar para poder entrar a los Estados Unidos de vuelta, porque hay sanciones por eso. ¿Ok? Pero eso Es decir, te rompiste, entraste de manera no correcta. Ajá. Y ahora te devuelvo, pero para poder entrar tienes que Tienes pasar que pasar 3, por 4 años para que entonces te verifiquemos. y que hay unos números específicos de años. Yo creo que son 5, Ok. son 10, y hay unos que es de por vida. Hay gente que no puede entrar por 5, otros no pueden entrar por 10, otros no vas a entrar nunca más aquí. Ok. Que dependiendo de lo que hayan hecho. Claro. Eso es lo que está pasando ahora, que están deportando gente. Y esa gente, usted puede estar seguro que los Estados Unidos no les va a permitir entrar más nunca porque tenían un récord criminal previo. Exacto. Y entonces ahí es que está toda la ¿cómo se llama? La controversia y todo este tipo de asuntos que está pasando. Ahora, rápidamente, estas personas lo hacen fuera de la ley, entran, se quedan, buscan trabajar, se invisibilizan, desaparecen, ¿ok? Y entonces trabajan por sueldos bajos, Ujú. ¿ok? Y eso es una de las controversias grandes que hay, porque ellos son los que hacen mucho trabajo que la gente no quiere hacer. Y las compañías aprovechan eso para pagarles sueldos bajitos, que no es lo Claro. que le pagaría al nacional. Por debajo de la mesa, como uno dice, y por- ahí vienen muchos otros problemas. Ahí hay otros problemas que van surgiendo. Se crea un negocio con las remesas porque ellos envían dinero a su país de origen. ¿Sabe? Se forma una estructura que Ujú. cuando ocurre esto que está pasando en el día de hoy, lógicamente pues remueve el piso a mucha Claro, gente. claro. Ok. Hablamos de que el caso de Ruth era un caso de una migración por necesidad. ¿Ok? Aquí no aplicaba todo esto que está aquí porque lo que estoy explicando porque han pasado miles de años y los sistemas han cambiado y se ha estructurado un sistema. Claro. Hay tecnología, hay archivos, hay un montón de cosas Cosas que antes, obviamente, que antes no no existían. había. Ahora, en Estados Unidos ha habido también lo que se llaman las amnistías. Ujú. Las amnistías es como un perdón. Ok, Correcto. o una ruta a la ciudadanía. Path for Citizenship. Entonces, esa persona se le da la oportunidad de ¿qué? De poder entrar en esa carreterita, por decirlo así, que lo va a llevar a ser ciudadano, que hablamos la otra vez, que se le da el examen y todo este tipo de cosas. Correcto. Y hay un montón de cosas más. La ley de inmigración es terriblemente grande. Y de hecho, volviendo al punto bíblico, como quiera, no es que no hubiesen leyes de inmigración, porque había leyes, por ejemplo, como estás diciendo de Ruth, ella pasa por el esposo y si moría el esposo, los hijos tenían que quedarse a cargo y cuidarle y todo Ajá. eso. Habían cierto tipo de unas leyes Dentro básicas. de la ley habían unas cosas que aplicaban, por ejemplo, en el caso de Ruth y el caso de Boaz, ¿verdad? Había el que podía redimir, el que no podía, el que no quería redimir,
Y ahí fue toda la historia, que al final, pues Ruth entra ¿en dónde? En la genealogía, ¿verdad? Del Señor, en el sentido, ¿verdad? De que este proceso se empezó a dar, ¿verdad? Desde ahí, desde ese punto. Por eso que el libro está en la Biblia. Exacto. ¿Entiendes? Por eso. Pero todo empezó con una migración. Con una migración. Con una migración. Ahora, ¿qué está pasando? Que el proceso que había hace un tiempo atrás de esta migración amplia que hubo en Estados Unidos, y que no había muchos controles, llevó a mucha gente a molestarse. Sí, ya me quedan dos. A molestarse, a enojarse, y entonces, políticamente hablando, y esto fue un hecho, mucha gente ha votado por el gobierno que entró, ¿verdad? Correcto. Porque prometió detener la inmigración ilegal, cerrar la frontera, etcétera, etcétera. Eso empezó a traer entonces, ¿verdad?, unas consecuencias que las estamos empezando a ver, ¿ok? Porque mira, junto con los necesitados, en aquel tiempo, y estamos hablando del año pasado, hasta ahora, hasta el 19 de enero, por decirlo así, el 20 de enero asumió el presidente de Estados Unidos, nuevo Trump. Correcto. Ok, antes entraban, durante un periodo de tiempo, gente que no tenían necesidades particulares, pero sí tenían intenciones. Personas criminales, el tráfico de fentanilo, en la trata humana, habían 300,000 niños que no se sabe dónde están. Y si usted vio Sound of Freedom, esa película, usted ve lo que le pasó a un niño, a unos niños, que pasó eso en un momento dado. Eran dos, si no me acuerdo mal la historia, yo vi la película. Pero ¿sabes una cosa? No son dos, son 300,000. Claro. ¿Dónde están esos 300,000 niños que están regados por muchos lugares? ¿Sabe el Señor haciendo qué o qué le están haciendo? Por esa razón, hay unas cosas que las migraciones tienen que detenerse, esa ola de maldad. Correcto. ¿Entiendes? Indistintamente de quién sea el presidente. Sí, porque mucha gente ve el lado bonito, romántico, en el aspecto de, ellos están buscando asilo por algo bueno. Y hay mucha gente que es así, no decimos eso, pero hay otras que no, y esa es la parte que pone difícil el asunto, porque son personas que vienen huyendo de casos criminales, son personas que vienen haciendo este tipo de negocios, son personas que no vienen con buenas intenciones, y el Estado está llamado a proteger a su gente, además de que, pues, si no se mantiene, como bien dijiste, también esta parte de proteger los trabajos, se convierte en explotación, en esclavitud moderna. Son muchas otras cosas que suceden. Correcto. Y esclavitud moderna es pagarle menos de lo que corresponde para que usted tenga raspberry, blueberry en su yogur, ¿verdad? Pero sepa que algunos de esos están hechos por mano casi esclava, casi sweatshop, como pasa en Asia. Ahora, el otro problema es el fentanilo. El fentanilo se está metiendo a los Estados Unidos y está matándose. El año 2023, aquí tengo el número, 72,000 norteamericanos murieron por sobredosis de fentanilo. Wow. Y el 70% de la sobredosis en Estados Unidos envuelven fentanilo. Sí. ¿Ok? Así que hay unas razones para, ¿verdad?, ir deteniendo ese flujo, porque está muriendo gente, están desapareciendo niños, más allá de lo que la gente tiene como necesidad. Así que, el problema no se volvió un problema. Yo voy a cerrar aquí porque no vamos a poder seguir. Tenemos la tercera parte. Tengo tercera parte con esto. Y es que el problema de la frontera se quedó en la frontera. Ahora el problema está en todos lados en Estados Unidos. ¿Por qué? Correcto. Porque el movimiento que se dio a las grandes urbes, Boston, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, por tradición ha sido un lugar donde van muchas personas, especialmente de raíces mexicanas, ¿verdad?, o centroamericanas. Y el problema, si lo vamos a llamar problema, pues se volvió de un problema fronterizo a un problema general. Porque el fentanilo llegó a las ciudades, ¿cómo se llama?, la trata humana se siguió proliferando, y hay muchos niños que sabe Dios dónde están en esas grandes ciudades siendo víctimas de todo esto. Pero lo vamos a dejar aquí. Nos perdonan que esto no lo hemos podido terminar. Pero hemos tenido que explicar todo esto para entonces entrar lo que dice la Biblia en cuanto a cómo manejarlo y cómo nosotros tenemos que manejarlo. Porque hay una cosa que es la misericordia y todo eso, que es muy loable y es justo. Pero hay otras cosas que habla la Biblia que nosotros tenemos que verlas y ver en qué posición vamos a estar. Así es. Y ahí es que eso viene
la semana que viene, que es la última parte de todo esto. Excelente, gracias José. Esto es un tema que es necesario que la gente pueda comprender. Hay veces que no se entienden por qué se hacen ciertas cosas. De hecho, la pastoral en Puerto Rico debe prepararse en estos asuntos porque tenemos, ¿verdad?, en muchas de nuestras iglesias personas con este problema, esta situación hoy Sí, mismo. y quiero hacer un anuncio no pagado, pero el juez escribano ha puesto, ¿verdad?, en un escrito unas cosas para la iglesia. Sí. Y sería bueno que todo el mundo le diera un vistazo para que vea que de un letrado, de una persona, ¿verdad?, un jurista, correcto, un jurista, que le puede dar una orientación a usted. Hay gente que quieren dar orientación. Ojo, advierto, no voy a decir la organización ahora aquí, pero hay una organización que está tratando de meterse en las iglesias para hacer eso, pero que es enemiga de la iglesia. Oh, wow. Es enemiga de la iglesia. ¿Ok? Y estas personas defienden derechos o supuestos derechos que representan muerte para niños que no han nacido. Así que, y por ahí siga la historia, para no decir la palabra, ¿verdad? Para que no nos sigan en el canal. Pero el asunto es que a veces con los que vienen con buena intención, se cuelan los que no la tienen. Así es. Tenga cuidado con eso. Bueno, gracias José. La gente que nos escucha, ¿cómo te contactan? ¿Saben de ti, la iglesia, todo? Cuéntanos. Bien. Nuestro correo electrónico es jnegronpantojas@yahoo.com. Repito, jnegronpantojas@yahoo.com. Es el correo electrónico para preguntas, comentarios, etcétera. El número telefónico es el 787-381-8103. El libro Wow, qué interesante la Biblia siempre está en la plataforma de Amazon.com. Y yo pastoreo, por la gracia del Señor, la Iglesia Misionera Cristiana Defensores de la Fe en Villa Contesa, en Bayamón, Puerto Rico. Así que esos son todos nuestros puntos de contacto y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a cruzar la frontera para cerrar este tema la semana que viene. Con el favor de Dios, si usted se perdió algo de información, puede entrar a nuestra página de internet la semana pasada para que vea todo lo que estuvimos hablando y hoy también la puede repasar ahí a través de nuestra página de Facebook, debo decir. Bueno, José, una mañana más donde juntos podemos decir, wow, qué interesante es la Biblia.